Este conjunto de soluciones es lo que vamos ahora a llamar también genotipo. Es decir, que corresponde a los genes que hay dentro del cuerpo. Este genotipo va a ser evaluado, por una función de aptitud. Esta función de aptitud genera un valor, y ese valor es lo que conocemos como fitness. El fitness, el valor que se obtiene, va a corresponder a lo que se conoce como fenotipo. Entonces tenemos acá dos. Tenemos la idea del genotipo y la idea del fenotipo. Fenotipo es aquello que se expresa, aquello que es observable, aquello que es detectable. El genotipo viene a ser el conjunto de genes. Por ejemplo, en este aspecto el conjunto de genes es 1, 5, menos 1, 7, 0, una representación de números reales. Porque la representación puede ser también, como hemos visto, una representación binaria. ¿No? En la representación binaria, la combinación puede ser 0, 0,1, 0,0,1. En este caso es una representación real, ¿no? Esa representación real de los genes, el conjunto de todos ellos corresponde al genotipo. Y cuando esta se evalúa, obtenemos un valor, que es la actitud, y es lo que se conoce como fenotipo. Por ejemplo, los genes del padre, en este caso, es un gen dominante a mayúscula, de color negro, es el gen. Y la madre tiene que haber color café, y el gen es una minúscula. Estos genes corresponden al genotipo, mientras que lo que se observa, lo detectable que es el cabello en sí, el color del cabello, es el fenotipo, color negro, fenotipo negro, fenotipo color café, es lo que se observa. Pero el fenotipo es respuesta del genotipo. Y cuando los padres aportan genes a la descendencia va a adoptar la combinación de genes de los padres y adoptará un fenotipo adecuado. Esto se resume con una fórmula también, ¿no? Fenotipo es igual a los genes del individuo más el ambiente. Hay características fenotípicas como por ejemplo el color de pelo, ya sea negro o tal, es un carácter 100% genético. El ambiente no juega influencia. Por ejemplo, si tú recibes los genes de color negro, ya estés a altura de 1000 metros, a metros de nivel del mar, estés en un ambiente húmedo, en un ambiente seco, estés alimentándote de agua, bebé. Es decir, por más que el ambiente varíe, tu cabello, tu color de cabello siempre va a ser negro. Por ejemplo, otro ejemplo de cuál el genotipo actúa en un 100% es el albinismo, ¿no? El carácter de albino es que los individuos son totalmente despigmentados, no tienen pigmentos, melanina. Igualmente su retina, su iris,
ejemplo, de un carácter que es 100% genético. Pero existen caracteres como, por ejemplo, la diabetes, y hay genes que predisponen la diabetes. Sí, sí existen genes, pero su porcentaje varía dependiendo del tipo de gen, ¿no? Un 40% es por causas genéticas y un 60% por causas ambientales. Algo semejante pasa con el cáncer. El porcentaje en ambos casos puede variar. Es decir, hay un componente ambiental y hay un componente genético que actúa. Y otros casos, pues, que sería, por ejemplo, una fractura, ¿no? Que te fractures el pie, que te fractures la mano, el codo, ¿no? Es un 0% genético y más es un carácter fenotípico de tipo ambiental. Entonces, siempre el fenotipo va a ser igual al producto de interacción del genotipo con el ambiente. Por ejemplo, en nuestra serranía existe la papa. Bueno, la papa es un cultivo que se da principalmente en la región de sierra, en la altitud, en las zonas altas de nuestro país. El fenotipo, en este caso, el tamaño, está en relación al fenotipo más el ambiente. El tamaño de la papa. El tamaño de la papa tiene un componente genético. Un componente genético, pero pesa poco, realmente, es un peso bajo. Y el otro componente viene a ser un componente ambiental. Por ejemplo, si sembramos papa en la sierra, en las zonas áridas, un tubérculo puede llegar a pesar 100 gramos, hasta más, 200 gramos, en las zonas altas. Y un clon, es el clon A, cerrado, sembrado en la sierra, y este mismo clon A lo sembramos en la costa, a 10 metros sobre el nivel del mar, por ejemplo. Un tubérculo puede llegar a pesar de 20 a 50 gramos, a pesar de poseer los mismos genes. Los mismos genes que son clones. Los individuos los resultados son distintos. Porque está jugando un papel el ambiente. Esto es para ejemplificar que el genotipo es la interacción entre el genotipo y el ambiente. Y que trata de representar una representación cromosómica en un organismo genético es el genotipo, que es el conjunto de genes que forman el cromosoma, y cuando uno evalúa la función de aptitud, genera el fenotipo. Recordando que el fenotipo es igual a genotipo más ambiente. Un organismo genético, repasando, primero va a iniciar con una población, ¿no? Que tenemos varios individuos, y esta población, formada por los individuos, posee un conjunto de soluciones, que es el genoma, un conjunto de genes. Y al ser evaluado, obtenemos, con la función de aptitud, obtenemos el fitness. Y obtenemos los individuos, seleccionamos los individuos con mejor fitness.
serían los mejor adaptados al ambiente, seleccionamos ellos con mejor fitness, y estos van a ser los progenitores, es decir, los padres de la siguiente generación. En este caso podría ser X1 y X2, X1 y X3, ya que poseen los mayores fitness. Y después se aplica métodos de selección. Por ejemplo, hay un método de selección llamado método de la ruleta. También el método del torneo, y otros métodos más. Estos métodos de selección van a permitir escoger a los reproductores. Una vez adquiridos los padres, se hace el cruce, la reproducción. La reproducción consiste en obtener nuevos individuos a partir de los progenitores. Para eso usamos los operadores de cruce y los operadores de mutación. Obteniendo así a los hijos. Y estos hijos pueden reemplazar totalmente a la generación inicial o en parte. Y así se obtiene la descendencia y otra vez se vuelve a evaluar el fitness de cada genotipo, de cada individuo, hasta llegar a una convergencia, es decir, a la mejor solución. Y ahí es donde termina el algoritmo, generando la solución más óptima al problema planteado. Y el problema planteado está representado en la función de aptitud. La función de aptitud, o la función de objetivo, o la función de fitness, este término función, hace referencia a una función matemática que va a representar la solución más óptima al problema planteado. Es la que guía al proceso de algoritmo genético, porque es la que se va a usar para poder seleccionar los progenitores. Y hay que diferenciar de lo que es aptitud o fitness, así a secas, de lo que es función de aptitud. La función objetivo, o también llamada de aptitud, es la función matemática que se utiliza para calcular el fitness. Es la expresión matemática del problema. Eso siempre debe estar bien claro. La función objetivo siempre es una expresión matemática que va a representar al problema. Y el resultado de esta expresión matemática es la aptitud o fitness. Es un valor numérico. Y con este valor numérico se van a elegir a los reproductores. Ya sea uno, puede elegirse un reproductor, puede elegirse dos, puede elegirse cuatro, o puede elegirse muchos en relación a su función de aptitud para poder reemplazar a todos los individuos de la población. Entonces, la función de aptitud nos permite evaluar la solución más óptima que se plantea, evaluar. Y la aptitud nos va a dar el valor numérico para poder discernir qué individuos entran al siguiente proceso de cruce y cuáles no. Entonces, una función de aptitud es una expresión matemática, una expresión algebraica. De diferente puede ser cualquier tipo de función. Una derivada, una integral, una polinómica, etc. Cualquier tipo de función. Esta función va a generar un valor, y ese valor que genera es la aptitud o el fitness. Entonces, el fitness se utiliza para determinar la probabilidad de que un individuo sea seleccionado. Mayor fitness no es que va a ser seleccionado, sino su probabilidad es mayor de que, porque recordemos que el proceso de reproducción en las poblaciones naturales no es un proceso determinístico, es un proceso estocástico. Entonces, a mayor fitness, mayor probabilidad de reproducirse y dejar descendencia. Y así transmite esa combinación de genes a la siguiente generación.
y que la cual seguirá siendo sometida a ese proceso de selección, y cada generación tendrá soluciones más óptimas. Mientras mayor sean fitness, mayor será la probabilidad de que el individuo contribuya a la siguiente generación. Por eso la probabilidad de que esos genes, en otras combinaciones, porque hay una recombinación, pasen a la siguiente generación. Y la función de actitud, ¿no?, es la que representa el problema. Es decir, cómo las variables del problema se relacionan entre sí. Si se está evaluando, por ejemplo, costos con reducción de costos, aumento de la rentabilidad, disminución del tiempo de entrega, son variables. Y esas variables deben estar relacionadas en una expresión matemática. Y esa expresión matemática la conocemos como función de actitud, que va a generar este valor llamado pi. Entonces, la función de actitud, su definición matemática es muy importante, ya que de ahí depende que se elija correctamente o de forma más precisa este criterio de evaluación. Se puede evaluar un objetivo, es decir, solamente una variable, ¿no?, como lo que pasa con una ecuación de primero o segundo grado. Entonces tenemos la componente x. Entonces, esta sería una función objetiva. Va a evaluar un valor. Pero, por ejemplo, si se quiere evaluar el ejemplo, lo que estaba yo diciendo, costos, tiempo de entrega, número de personas que trabajan. En este caso, estamos hablando de muchas variables que están siendo evaluadas al mismo tiempo. Entonces, ahí hablamos de una función multi-objeto. Y la función de actitud debe buscar una relación matemática entre ellas. Por eso utilizan los ponderados. ¿No? Los ponderados nos van a servir para darle más peso a una de las variables que tenemos. Y así armar la función de actitud. ¿Cuáles son las características de esta función de actitud? Uno es la monotonía. ¿A qué se refiere con monotonía? Lo que queremos decir con esto es que la función, a medida que aumenta la calidad del individuo, su actitud también aumenta. Si el individuo es la solución más óptima, por lo tanto, su actitud debe ser la más alta entre todos los individuos evaluados. Esto se conoce como monotonía. Y esta actitud va a ser transferida a la siguiente generación con la misma característica, ¿no? A mayor calidad, mayor actitud. La actitud es lineal. Es lineal. Significa monotónicamente creciente, ¿no? Es decir, a mejor calidad de individuos, siempre vamos a tener mayor actitud. A mayor calidad de individuos, siempre vamos a tener mayor actitud. Es una relación directamente en proporción. Pues habla de es lineal. La función de actitud es monotónicamente creciente. Es decir, cada vez que se va evaluando la población de una generación a otra, en una generación obtenemos individuos más eficientes, con mejor fitness. En la siguiente generación, los individuos que se van a elegir no pueden ser menores que los de la generación anterior. Los individuos que se van a elegir en la generación siguiente tienen que tener un valor igual o mayor fitness que la generación anterior. Eso se está diciendo que monotónicamente creciente. Pues si no tendría sentido, porque el objetivo de estos algoritmos es buscar la mejor solución en cada generación, ¿no? Y cada generación las soluciones van aumentando sus fitness. La precisión. El poder diferenciar entre los individuos, que tengan una mejor calidad y otros que no lo tengan. Así que uno que tenga la mejor solución y otro que tiene la peor solución, ¿no? El poder discernir entre ambos es parte crucial. Por ejemplo, tenemos fitness de valores 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
el rango para poder decidir allí con esa función de amplitud de 1, 2, 3 es muy complicado, porque los valores son muy cercanos entre sí. Entonces no hay mucha precisión. La función de amplitud nos debe dar un valor que permita discernir ampliamente entre una clase u otra, ¿no? Una clase y otra. Por ejemplo, asignando valor de 1 a los primeros, es decir, a los malos, y 5 a los segundos, ¿no? Y si un valor define que no tenga valores muy cercanos, sino valores lejanos, para poder diferenciar las clases. Te debe por precisión. Otro punto de la función de amplitud es tener la solución más sencilla, ¿no? ¿Por qué? Mientras menos variables tenga, mientras menos pasos exista la solución, entonces la solución, se elige siempre la solución más simple, menos compleja. Y es por esa razón que la función fines debe penalizar las soluciones complejas. Es decir, ante una solución simple y una solución compleja, el algoritmo va a preferir siempre la solución simple. Y para poder hacer esto, a la solución compleja se le penaliza, se le pone un valor negativo. Yo tengo el fin de 5, digamos, pero la función excede, excede la capacidad de la maleta, entonces la castigo con coeficiente, ¿no? La castigo, la penalizo, para optimizar soluciones más simples. ¿Cuál es el papel, el rol que juega una función de aptitud en un algoritmo genético? Uno, la función de aptitud nos va a permitir evaluar cada solución, es decir, cada individuo de la población. Así asignamos un valor numérico a cada individuo. Ese valor numérico está relacionado a la calidad del mismo. Y esto nos va a ayudar a seleccionarlos para el siguiente evento, que es el evento de productividad. Nos permite guiar el proceso de evolución, ya que la función de aptitud simula la selección natural. Recordemos que cada uno de nosotros somos una combinación de genes y que otra vez frente al COVID, la COVID ha hecho selección natural y ha elegido a los mejores genotipos, mejor dicho, a los genotipos más óptimos para sobrevivir. Para simular este evento de selección natural se utiliza la función de aptitud. Dirección hacia la solución óptima. La función de aptitud nos va a llevar hacia la solución más óptima al problema. Jugando en el espacio de soluciones, y dentro de este espacio de soluciones, elegir los resultados más óptimos. La adaptabilidad. Uno, en la función de aptitud, uno puede poner criterios, como por ejemplo que la suma de los pesos no sea mayor a 50, o que el valor sea el mayor posible, o que los pesos no tengan valores negativos, es decir, le ponen restricciones. ¿Para qué? Para que el algoritmo se adapte a las situaciones. Las métricas de rendimiento. Por ejemplo, la función de, en el caso del episodio de la maleta, ¿no? De la mochila, tenemos ahí las variables de peso y el valor, ¿no? Y con estas métricas nos permite decidir si entran o no entran estas soluciones a la siguiente generación. Y esto nos permite generar soluciones más óptimas a medida que las generaciones van transcurriendo. Una función objetivo es una expresión matemática
dinámica del problema a tratar. Por lo tanto, para poder definirla, hay que conocer el problema a detalle. Y una vez identificado el problema, reconocer los objetivos que se desea alcanzar. Si el problema es, en este caso, el ejemplo de la mochila, es obtener el mínimo número de elementos que van en la mochila sin ese determinado peso. Tienes que tener claro el problema a solucionar para poder plantear tu función de actitud. Uno, reconocer las variables que entran en juego. Reconocer las variables que entran en juego. ¿No? Es decir, descomponer tu problema en variables para poder y ver cómo estas variables contribuyen al problema. Pues antes de elaborar una función de objetivo, se hace estudios, por ejemplo, se hacen estudios de mercados, económicas, o estudios de cultivos, de la dinámica de un cultivo bacteriano, por ejemplo, ¿no? O estudios de que yo varío la intensidad de la corriente, varío la resistencia y veo el voltaje, cómo van estos actuando sobre la eficiencia del equipo. Entonces voy reuniendo información. Y toda esta información al final me va a servir para modelar. ¿Y qué es modelar? Modelar es expresar matemáticamente, ¿no?, las variables que entran en juego en la simulación de ese proceso. Por ejemplo, si quiero construir un corazón artificial, ¿no?, necesito yo conocer la resistencia del material, porque ese material va a contraerse, va a estar continuamente así. Esa contracción, esa dilatación continua va a gastar el material. Es un componente, una variable, ¿no? La cantidad de flujo de sangre que ingresa al sistema y de la que sale. La cantidad de flujo de sangre que ingresa y que sale del sistema. La fuerza de bombeo de este corazón artificial. La densidad del fluido. Y así puedo conocer este tipo de variables y hacer, obtener tremendamente valores en un ambiente, en un modelo natural, como un corazón de ratón, un corazón humano, un corazón de cuy, etc. Y vamos relacionando las variables. Y ahí yo tendría mi función de actitud, es decir, una fórmula matemática que me modela como función del corazón, como función del fluido del corazón. Identificar las variables. Establecer los criterios de éxito. Decide qué métricas usarás para medir la calidad de la solución. Es decir, ¿cuáles son tus criterios para decir, por ejemplo, de 0 a 5, si obtengo una función de 0 a 5, significa que es baja. De 5 a 10 es un valor medio. De 10 a 15 es como una escala de Likert, ¿no? De 10 a 15 el valor es óptimo. Si es de 15 a 20, el sistema no funciona porque es demasiado alto, así está ahí. Digamos, que está en mi corazón, demasiada fuerza, demasiadas variables, ¿no? Intensidad de las variables. Entonces hay que establecer criterios, límites, que permitan tener un criterio de seleccionar los valores, y mejor dicho, interpretar los valores de actitud entre los más óptimos posibles. Y de ahí construir la función matemática, que es combinar las variables, ¿no? Y esta función puede ser, como decía, puede ser una derivada, una integral, una cuadrática, etc. Pero que va a expresar el funcionamiento de mi problema en particular. Y una vez que se tiene esto, comienza el ensayo-error, ¿no? Probar y ajustar, ¿no? Evalúa la función con ejemplos de soluciones y ajusta según sea necesario para que refleje mejor el objetivo, ¿no? El ajuste de la función. Efectivamente, a veces es ajustar las constantes, ¿no? Porque tienes variables, en una función tiene las variables x, y, z, etc. Y tiene las constantes 2, 3, 4, ¿no? Y son los valores ponderados. Para que al final expresar una función objetivo que sea lo más realista al fenómeno que estás estudiando. Las funciones de objetivo pueden ser usadas para procesos de minimización,
procesos de maximización o las funciones multiobjetivo. Una función de minimización, ¿no? Su función, lo que se debe evaluar es que minimice un valor. Por ejemplo, costos. Minimizar el tiempo de entrega de un producto en una ruta, ¿no? O minimizar el error de cálculo en una función X. La función de maximización, como su nombre lo dice, trata de obtener, evaluar y seleccionar valores máximos. Por ejemplo, un mejor beneficio, optimizar los ingresos de la empresa, obtener un mejor rendimiento, ¿no? Si estás produciendo miel, por ejemplo, ahí tienes el número de panales, el número de abejas por panal, la distancia del panal con respecto al campo de flores, la temperatura del medio, etc. Y quieres tú optimizar las variables para tener un mejor rendimiento de miel. Es un ejemplo de maximización. Y la función de multiobjetivo, como decía al inicio, es considerar diferentes criterios o metas al mismo tiempo. Es como un Windows multitarea, lo lleva a cabo al mismo tiempo esas funciones. Un ejemplo general de una función de actitud, por ejemplo, ¿no? Supongamos que estás tratando de minimizar un ejemplo de función de minimización, como un ejemplo general de función de actitud. Supongamos que estás tratando de minimizar los costos de producción de un producto y tienes aquí dos variables. Y tienes aquí dos variables. X1, la cantidad de material A, y X2, la cantidad de separador B. Y para cada uno de estos costos, el material va a ser $10, el material B $5. ¿Y cuál es la función? Primero hay que definir la función, lo que vas a estudiar, lo que vas a definir, ¿no? La función es minimizar el costo total. Minimizar el costo total. Entonces, el costo total puede ser considerado X1, la cantidad de material A, por 3, más la cantidad de material B por 5, por su costo. Pero hasta allí estamos dando a tanto al material A y al material B un peso por igual. Solo está viendo el costo. Puede ser que el material A sea escaso, sea una tierra rara, y el material B sea algo hierro, ¿no? Lo encontramos muy común. Entonces, aquí le damos mayor importancia, mayor peso a la tierra rara. Entonces, a este componente 3x1 le puedo dar el valor, un coeficiente adicional, pues un valor 5. ¿Por qué? Porque como es raro, es poco frecuente este material, entonces es un factor limitante, el factor 5. Es muy importante considerarlo. Y el factor 2, que es hierro, a todo ese componente 5x2 le doy un peso de 2. Entonces le damos un peso a cada variable ponderando la contribución de cada una de ellas a la función de actitud. Pero la función de actitud también debe tener algunas restricciones, ¿no? Como definir, establecer algunos criterios. Por ejemplo, que X1 más 2X2 sea menor o igual que 100. Es lo que poníamos en el experimento de la mochila, ¿no? X1 más X2 no debe exceder el peso de 15, por ejemplo. Igual a 15. Que X1 y X2 sean siempre valores positivos. ¿Cómo se interpreta? La función de costo total representa una función de los costos de ambos materiales, A y B. Y el objetivo que viene a ser minimizar el valor obtenido,
pero respetando las restricciones de la función de actitud. Es así que una función de actitud, en este caso función de objetivo, es una herramienta clave para elaborar las soluciones en estos problemas. Definir la función de actitud es el eje principal, es el corazón del proceso de algoritmo. Así tenemos funciones de optimización, de minimización, maximización y las funciones multiobjetivo. Ejemplos de funciones de maximización: maximizar los beneficios, ¿no? Sea x1 y x2, dos cantidades de dos productos. El objetivo es maximizar el beneficio total. O una maximización de rendimiento, ¿no? Sea aquí que x1 produce 5 kilos por hectárea y x2 produce 8 kilos por hectárea. El objetivo es maximizar el rendimiento total de la producción agrícola. En esos tipos de problemas se puede adecuar una función de optimización del organismo genético, pero también puede servirse para minimizar, por la minimización de costos, donde x1 y x2 son las cantidades de dos materiales para la producción. ¿Y el objetivo cuál es? Minimizar el costo total de producción. Igual en los tiempos de entrega, ¿no? Teniendo x2 son los productos que deben ser entregados. Y el objetivo es que el producto 1, que tiene como datos, tarda en entregar 2 horas, el producto 2, 5 horas. Entonces, ambos productos, para hacer cuál es la combinación, los tiempos adecuados para minimizar el tiempo de entrega de ambos productos. Bajo esas situaciones se puede plantear estas funciones. La función multiobjetivo, por ejemplo, tengo un problema, tengo el beneficio total y ese beneficio total obedece a una fórmula. Tengo el costo total C a otra expresión matemática y estas están sujetas a sus restricciones. X más 1 es menor o igual que 100 y X y 1 deben ser mayor que 0, evitar que sean negativas. Cuando tienen valores, cuando no se cumplen restricciones, esa solución es eliminada de la población o es penalizada. Una de las soluciones. Una vez que ya tengo definido la relación entre las variables y las restricciones, se define la función de actitud. Esta función de actitud debe integrar ambos objetivos: minimizar el beneficio, minimizar el costo, utilizando un enfoque que nos permita evaluar la calidad de cada solución, en el cual se pueda evaluar ambos criterios, beneficio y costo. Por ejemplo, acá hay una función de actitud. La función de actitud de estas dos variables, x1 y x2, es igual a b, que es el beneficio total, es igual a c, que es el costo total, pero está ponderado a un peso 1 y a un peso 2. Y estos pesos, W1 y W2, van a reflejar la importancia relativa de cada objetivo. Y así se puede generar una función de actitud, ¿no? Después, esta función de actitud va a servir para evaluar el conjunto de soluciones. Por ejemplo, supongamos que el peso 1 es 2, es decir, le damos mayor importancia al beneficio, el doble, y 1 para el costo. Estamos ponderando, estamos dando mayor importancia al beneficio que al costo. Es así que la función de actitud sería como indica la fórmula. Y tendríamos esta función en función de x1 y x2. Y aquí vendría después asignar valores a x1 y x2. Y esos valores x1 y x2, una vez asignados, darían el valor de actitud del fitness. Y ese fitness nos permitiría evaluar la solución. Por ejemplo, supongamos que es 40 y 50.
Entonces, si fuera 40 y 50, el beneficio sería 1150 según la fórmula, y el costo total sería 309. Pero 40 y 50 cumplen la función de restricción. A ver, la restricción dice acá, x más 1 debe ser menor o igual que 100. Correcto. 40 más 50 es no, 20. X1 y X2 debe ser mayor a 0. Correcto. No se producen cantidades negativas. Entonces, esta solución entra a la actitud. Y para obtener la función de actitud se reemplaza y tengo los valores de nivel, ¿no? Para esta combinación de soluciones, 40-50, 60-30, 70-20, tengo estos valores. Es así que estos valores entran, aquí no lo digo, pero vamos a ver después, a lo que se conoce como frente de Pareto. ¿No? Frente de Pareto. No lo voy a explicar acá, porque está más adelante, se llama frente de Pareto. ¿No? El frente de Pareto es una gráfica que nos permite evaluar el mejor conjunto de soluciones en todo este espacio de tiempo. Y es ahí donde obtenemos la mejor aptitud. Y elegir a los reproductores que básicamente. El frente de Pareto lo menciono, pero lo vamos a explorar después. Pero entra dentro de estas funciones multiobjetivo. Pues imagínense un eje de coordenadas XY, en el cual X es X1, el valor es X1, y el X es X1 y el Y es X2. Y tú vas a ir en ese plan de coordenadas, pones 40, 50, ese plan coordenado, pones 60, 30, 70, 20, en ese plano cartesiano. Es allí que algunos puntos van a caer dentro de una frontera llamada el frente de Pareto. ¿No? Y ese frente de Pareto nos va a permitir elegir las soluciones más óptimas. Entonces, una vez que se elige la función de actitud, ya podemos elegir a los reproductores. Y ese es los operadores de selección. Los operadores de selección, que nos va a permitir en los individuos que se van a reproducir. Un criterio de selección es la selección por ruleta. En esa selección por ruleta se tiene una circunferencia como una ruleta de juegos, ¿no? Y en la ruleta cada sector tiene un área. En este caso, la ruleta de juegos tiene un área igual para cada sector. En este caso, la ruleta tiene un sector distinto para cada solución. Mientras más óptimo sea la solución, va a tener mayor área. Es decir, ese individuo va a ser representado acá por un mayor área. Mientras que el individuo tenga una solución no eficiente, menor área. Entonces se llama la ruleta. Y después la ruleta se hace girar de forma aleatoria y saldrá elegido el individuo reproductor. Entonces aquí puede salir un individuo reproductor con bajo fitness o con alto fitness, ¿no? Se simula cómo funciona una ruleta. Se simula. Por ejemplo, imaginemos que hay una población de 5 individuos. Sus actitudes son las que están mencionadas acá. El individuo A10, el B20, el siguiente 30, el siguiente 25, el siguiente 15. Calculamos la suma total de las actitudes. En este caso, los salesianos. Y según este valor, asignamos una probabilidad a cada uno. 10 sobre 100. Entonces su probabilidad es 1. 20 sobre 100. Y así calculamos la probabilidad de cada uno de ellos. Esta viene a ser la probabilidad de selección. Estamos calculando el área dentro de la ruleta. Una vez que se hace esto,
Se calcula los segmentos de la ruleta. A es un 10%, B 20%, C 30%, 25%, 15%. Y se genera 25, 15. 10%, 20%, 30%, 25% y 15% con respecto a la suma total. Y se genera un número aleatorio de 0 a 1. Ese número aleatorio, por ejemplo 0,45, va a servir para poder elegir al individuo que se va a reproducir. Y tenemos acá, A es 10%, entonces va de 0 a 10. B es 20%, entonces se va acumulando de 10 a 20, es decir, de 10 a 30. C era 30%, de 3 a 60, y así. Y aleatoriamente se eligió el número 0.45, y 0.45 está en el rango de C. Por lo tanto, este método de ruleta me permite elegir al individuo C. El individuo C, que va a ser el individuo seleccionado para reproducción. Eso se conoce como método de la ruleta, ¿no? Es un método estocástico, es un método aleatorio, pero tiene en consideración el aporte de cada individuo. En este método puede ser elegido, existe más probabilidad de elegir un individuo con mayor fitness, pero también existe la probabilidad baja de que salga uno con menos fitness. Otro criterio de selección es la selección por torneo. En la selección por torneo se va a seleccionar un grupo de individuos y el que tenga mejor actitud en ese grupo es elegido para la reproducción. Es como un torneo de fulbito, ¿no? La Liga 1, la Liga 2, la Liga 3, y después salen los campeones, ¿no? Todos a competir, algo así. Por ejemplo, supongamos que tenemos una población. Supongamos que tenemos una población de 6 individuos con sus probabilidades. Definimos el tamaño del torneo. Será de 3. Esto significa que en cada selección elegiremos aleatoriamente 3 individuos de la población. En la primera ronda, seleccionamos aleatoriamente 3. Y de estos 3, ¿quién gana? Gana el que tiene mejor actitud, 30. Después elegimos otros 3 al azar. Y de estos 3 elegimos al que tenga mejor actitud. Entonces ya tengo un progenitor elegido actualmente entre 3 y tengo a otro progenitor elegido. Ya tengo los dos progenitores, F y D. F y D. Primer ganador, segundo ganador. Y después estos dos entran a un operador de cruce, ¿no? Un operador de cruce. Un operador de cruce viene a ser aquel que va a recombinar las soluciones, o también llamado el próximo lo que hemos visto, ¿no? Estos operadores de cruce van a recombinar las soluciones de ambos pares. Tenemos aquí una solución. Tenemos acá una solución. Un padre elegido, acá hay otro padre elegido. Y elegimos un punto de cruce. Elegimos un punto. Así nos permite identificar lo que es la cabeza y la cola. ¿Y qué cosas se intercambian? Se intercambian solamente las colas. Y así generamos un nuevo descendiente. Y tiene la combinación de las soluciones de ambos pares. Este caso es un operador de cruce de un solo punto. En el caso del operador de cruce de 2 puntos, se eligen 2 puntos de combinación y se intercambia el sector central. Y tengo 2 hijos. Ese es un operador de 2 puntos. Hay otro operador
se llama el operador uniforme o aleatorio. Este operador aleatorio crea una máscara aleatoria de unos y ceros. Se genera, si aquí hay 9 genes, se genera una máscara de 9 posiciones, con 0 y 1 al azar. ¿Y cómo se interpreta esto? Por ejemplo, aquí, al azar se cogió el número 1. Y te puedo crear la regla. Si sale 1, es el padre 2. Si sale 0, es el padre 1. Uno va creando la regla. En este caso, en este ejemplo, 1 corresponde al padre 1, 0 corresponde al padre 2. Entonces, como sale 1, elijo 0. Elijo 0. Un hijo tendrá 0. Como sale acá 0, elijo al padre 1. Y así voy generando al nuevo hijo. En base a la máscara, se va a generar un nuevo hijo. Y por lo tanto, por complementariedad, tendría el 2. Este es un método de cruce aleatorio que utiliza una máscara que nos va a permitir interpretar si esa posición va al hijo 1 o va al hijo 2, dependiendo de qué cadena participe. Pero también hay cruces no binarios, es decir, que no se da 1, por ejemplo la media. Acá tengo, esto no es una codificación no binaria, sino una codificación real. 4, 6, 8 es un padre y el otro es 2, 6, 10. ¿Cómo se obtiene descendiente? Sí, saca la media de cada posición. 4 más 2 entre 2, 3. 6 más 10 entre 2, 8. 8 más 6 entre 2, 100. Este sería el descendiente, ¿no? Se obtiene a partir de una media. O a través de la media geométrica, igualmente, como dos padres, 4, 2, 6, 16, 8, y se obtiene la media geométrica en cada uno de ellos. 4 por 16, la raíz cuadrada. 8, una posición. En la otra es 2, 8. 2 por 8, la raíz cuadrada. 4. Entonces, el hijo será 8,4. Entonces, puedes usar también para tener hijos, no solamente el punto de combinación de 1 y de 2, sino también la media o la media geométrica. La desventaja de la media geométrica es que si salen valores negativos, estos no pueden ser procesados. Por eso los valores negativos en los padres serían eliminados o serían penalizados, ¿no?, en la pobreza, porque no se puede calcular la media geométrica. Bueno, eso sería todo. Y hemos visto que hay una... He dejado un trabajo para el 14, para el 14 de octubre. La siguiente semana voy a seguir desarrollando lo que estoy de práctica. No voy a tomar la evaluación, ya, porque estamos atrasados. Voy a seguir avanzando. Y entonces voy a subir además yo te los videos. Hay un artículo que es de referencia, ¿no? Un artículo de referencia. Artículo de referencia. Abajito, profe, abajito. Está más arriba, pero eso. Ese tema.
Entonces, los temas los he dividido en esta tabla. Estudiante 1, estudiante 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿No? Entonces, la lista de ustedes la vamos a ver en forma aleatoria. Y voy a elegir en forma aleatoria el estudiante 1, 2 y 3. Ahora, Ahorita no. ¿cuándo va a ser, profe? Aleatorios, ¿no? Y para dejar sus nombres. Entonces, una lista de quién es estudiante 1, 2 y van trabajando y hacen una exposición breve. ¿Ya? De 8 a 15 minutos. 2 minutos. 2 minutos. En base a esta referencia de artículo de operador intermedio. ¿Para cuánto sería la próxima? Esto es 14, pero ¿cuándo va a separar Las más? exposiciones, ¿cuándo comentaría? No sería 14. igual. No, esta semana viene la siguiente, de 2 semanas. La exposición también comenzaría ese día. La exposición también comenzaría ese día. Sí, la función sería ese día. Todo- Este lunes, de acá a 2 lunes. ¿Todo un día, todo el lunes o qué era? Todo el lunes. Ah, Todos. 170 minutos de 3 horas. no sale. ¿Cuándo va a entregar la separación, profe, la división de los estudiantes? Uno de la misma. ¿Te anotamos? Ah, eso. ¿A qué lado una vez? La lista lista. No llegó mi casa. Ya lo voy a